hispidia, en los derrames en esas sínfisis pericárdicas que son como realmente se encuentra estrecho en la parte cardíaca. Entonces tenemos el paciente que está con elevación de la presión venosa central, que dicen hasta 8 y hasta 10 que aguanta muy bien. Si nosotros eso lo cruzamos con la variable presión arterial, podemos decir que existe hipodiastole. Si ustedes no tienen derrame pericárdico, no tienen la estenosis, entonces ustedes pueden estar pensando que tienen insuficiencia cardíaca derecha. Si el paciente tiene presión venosa central disminuida, en los casos de hipovolemia, ¿qué nos puede dar hipovolemia? Nos puede dar hemorragia digestiva, nos puede dar hipovolemia, nos puede dar la deshidratación. Crucemos nuevamente con la presión arterial. Al cruzar con la variable presión arterial vemos hipovolemia más presión elevada. Nosotros podemos estar pensando que este paciente está con inotrópicos. Esto es para cuando ustedes observen, vean lo que tenemos en los manejos de los catéteres. Ahora, la pregunta era, ¿qué prefieres? ¿La presión venosa central o prefieres la presión en cuña? Ok, para medir la presión en cuña tienes que poner el catéter Swan-Ganz. El catéter Swan-Ganz, y ese catéter Swan-Ganz te va a medir la presión en cuña pulmonar, te va a medir el gasto cardíaco, te va a medir la presión en sístole y en diástole de la arteria pulmonar, el índice cardíaco. ¿Por qué? Porque el catéter Swan-Ganz, todo lo que ustedes estudiaron en fisiología se lo pueden medir. ¿Qué estudiaron en fisiología? La ley de Frank-Starling. Estudiaron ustedes la ecuación de Bernoulli. Estudiaron la ecuación de Fick, ustedes lo vieron en fisiología. Entonces, cuando le ponen el catéter de Swan-Ganz, ustedes pueden obtener la resistencia vascular pulmonar, que eso se mide en unidades Wood, que también lo vieron en fisiología. Vuelvo. Con la presión, con el catéter de Swan-Ganz, vemos la presión en cuña, nosotros podemos sacar el gasto cardíaco, índice cardíaco, la sistólica de la presión pulmonar, la diastólica de la presión pulmonar. Y también podemos hacer la presión venosa central. Por lo tanto, un paciente que querramos ingresarlo en terapia intensiva, si está en terapia intensiva es porque está crítico. Y si está crítico, lo que tenemos que hacer es ponerle catéter venoso central, catéter Swan-Ganz, porque es más completa la información. Pero todos estos datos que les estoy dando son datos que nosotros los tenemos que transpolar a la escala de Forrester. No quiero entrar en esos detalles porque no es para este curso, pero la escala de Forrester nos puede dar qué debemos hacer con nuestro paciente. Lo único que quiero es que ustedes entiendan que lo que aprendieron en fisiología no es en vano, no es experimental, sino que es lo que nosotros usamos. No es especialidad, es lo que usamos. Lo que lamentablemente en nuestro medio hablamos de especialidad, pero no es lo que el médico en su formación debe aprender. Y eso es, no sé si ahí contesté la pregunta y la razón por qué les mandé a investigar.
Si pueden, por favor, lean la escala de Forrester. Entonces, la de Forrester, para que ustedes vean la utilidad de todos esos datos, cómo los aplicas y te dice la conducta que vas a tener con el paciente. ¿Está claro? ¿Te confundí más? ¿Me explayé más? ¿Alguna pregunta? ¿Quién me preguntó sobre los catéteres, por favor? Ya, ¿está contestada tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctor, si la presión venosa central la sacamos, está normal, no es necesario que apliquemos la de cuña. Eh, no, yo creo que el mensaje está de que si tienes un paciente que lo necesitas monitorear, ponle el catéter de Swan-Ganz para que tengas más datos. Un catéter te va a dar más información que la presión venosa central. Ese es, en definitiva, la técnica. A ver qué es. Oiga, es una locura. Te llaman y solamente porque son fuera de la ciudad o fuera del país, es una locura. Bueno, eh, señores, si tienes, cuando uno va a terapia intensiva, aquí en nuestro medio, terapia intensiva es simplemente un respirador, monitor. Y no, hay otras cosas más, hay otros datos más y que puedes tomar decisiones. Todo lo que ustedes han aprendido en fisiología se lo aplica. No, que eso es para super especialistas. No, eso lo aplicas, lo aplicas y eso lo tienes. Otra pregunta, por favor. Doctor, a mí no me quedó algo claro cuando vimos derrame pleural. Sí, ¿qué cosa? Usted dijo, en el caso que le pusimos, usted dijo que la neumonía podía provocar un derrame pleural trasudado como también un exudado. Pero yo solo he leído que puede provocar uno exudado. No entendí por qué también podía ser un trasudado. Ok. Cuando tienes un proceso neumónico, es un proceso, pusimos de ejemplo, si mal no recuerdo, la Klebsiella, neumonía, produce proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio de la pleura visceral llega a tan irritativo que simplemente es un trasudado. Cuando hay migración de bacterias o de leucocitos al espacio pleural, te produce un exudado. O sea, puede ser tranquilamente cualquiera de los dos. Más frecuente quizás sea el exudado, pero el trasudado simplemente por un proceso inflamatorio. Eso es lo que quise explicarlo. ¿Ahora me entendió? ¿O Más o necesita menos. ahondar más? ¿O necesita? Si A hubiera ver, un poquito más, no me si queda todo es, claro. si es solo inflamatorio, es un trasudado. Si es proceso de continuidad infeccioso,
es exudado. ¿Ya? Ok. Sí, gracias. No, otra pregunta. Otra pregunta, por favor. A ver. Por favor, otra pregunta. ¿Alguna duda que tengan? Si nosotros estamos hablando de derrame pleural y vamos a medir o vamos a buscar la expansión de las bases, ¿dónde ponemos las manos? Contesten. ¿Cómo? No entendí bien. Si nosotros estamos buscando derrame pleural, nosotros vamos a ver la movilidad de las bases. Entonces, ¿dónde ponemos las manos? ¿Cómo las ponemos? En el borde inferior del ómóplato, en la línea paravertebral. Ya. Ahí ponemos los pulgares, tratando de llegar a la línea vertebral. Ok. El resto de la mano vamos hacia la parte lateral. Ok. ¿Qué más hacemos? Le pedimos al paciente que respire y tratamos de ver la simetría en la expansión de las bases pulmonares. La base con derrame pleural, esa base no se moverá. No se moverá. Otra pregunta, por favor. Si tengo paciente con derrame pleural y busco la resonancia vocal poniéndole el estetoscopio y poniéndole y diciendo que diga 33, ¿qué voy a obtener? ¿Una voz clarita, como cuchillada? ¿O voy a tener una voz como cuando uno se tapa la nariz, como de cabra, así toda? En definitiva, vamos a tener pectoriloquia áfona o egofonía. Contesten. Pectoriloquia áfona. ¿Alguien más, por favor? Aquí ya vemos cuántas En personas neumonía, habemos. doctor, yo considero que debería ser una egofonía, porque hay una Yo también disminución de las vibraciones vocales. Debiera ser egofonía. Sí, doctor, yo también considero lo mismo de Melanie. Cuando ustedes tienen un paciente con derrame pleural, el paciente le va a decir porque cuando ustedes oyen, eso es en derrame pleural. Pectoriloquia es como que digan una voz cuchicheada, 33, y se reconocen claramente las palabras, y eso se presentan en procesos condensativos. Es egofonía la respuesta. Doctor, cuando dice cuchicheada se refiere a susurrada, ¿verdad?
Claro, como que te está diciendo 33, 33, 33. Y reconoce muy bien lo que está diciendo. Lo reconoce, ¿por qué? Porque está condensado, porque está pelotonado, porque están todos los alvéolos y uno puede reconocer. Otra pregunta. Hágame las preguntas, por Dios. Que hoy día estoy moviéndome lentito, despacito. Ya mismo me como las uñas de la ansiedad. Preguntas, por favor. Doctor, podemos encontrar hallazgos de tuberculosis examinando también la expansión torácica. No. A ver, la tuberculosis es una enfermedad que es por micobacterios, es infecciosa. Y la tuberculosis, piénselo siempre. Puede haber tuberculosis intestinal, tuberculosis en el pericardio, tuberculosis en la parte cerebral, tuberculosis en la parte ósea, tuberculosis en la parte renal. Siempre piensen en tuberculosis y la tuberculosis se presenta sobre todo en sociedades pobres. Pero si nosotros tenemos un paciente que en la parte respiratoria se presenta con neumonía por tuberculosis o el paciente se presenta por tuberculosis cavitaria, ahí tenemos que enfocar primero si es condensativo o no. Si es cavitario, no va a encontrar usted una alteración en la expansión. No lo encuentra. Ustedes, la tuberculosis es un diagnóstico bacteriológico, porque es un micobacterio. Bacteriológico, un diagnóstico bacteriológico. Entonces, no podemos hablar, solamente vamos a decir condensativo, paciente síndrome por derrame, y después viene el análisis. Otra pregunta. Doctor, el soplo tubárico se escucha en la neumonía, pero ¿en dónde más también podemos escuchar un soplo tubárico? ¿Dónde también? ¿Dónde le pondría el estetoscopio para oír el soplo Me tubárico? refiero a ¿qué otras enfermedades? Generalmente en el síndrome condensativo va a tener un soplo tubárico. Ahora, ¿cuáles son la parte condensativa? Tenemos la parte condensativa, es la neumonía que va a la cabeza, y la parte de atelectasia. Pero si la atelectasia es colapso total, no va a tener soplo tubárico, lo que va a tener es disminución del ruido cardíaco, o sea que va a estar hipoventilado, porque el pulmón va a estar hecho puñete ahí, apretadito. Ahora, ¿dónde usted pone el estetoscopio para oír el soplo tubárico por neumonía? Esa es la clave. ¿Dónde usted lo pone? ¿Dónde pone el estetoscopio para ver si el soplo tubárico?
Ustedes van a poner el estetoscopio en la pared lateral del tórax o en la parte infraescapular. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a oír normalmente el murmullo vesicular, que es un soplo inspiratorio. Pero si cuando ponemos ahí el estetoscopio y oímos igualito que el laringotraqueal, nosotros hablamos soplo tubárico. Así de simple. ¿Está claro? Sí, doctor. Otra pregunta. Bueno, ya creo que ahora sí nos toca la lista, por favor. Centro de apoyo.